buenos días. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy tenemos el privilegio y el honor de que el doctor Jesús Mosterín nos acompañe aquí en la Facultad de Derecho. Como muchos de ustedes sabrán, el doctor Jesús Mosterín ha estado aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México durante una semana. Ha estado las dos primeras fechas, el lunes y el martes, en la Facultad de Filosofía, y pues nosotros aquí en Derecho tenemos el privilegio de que nos acompañe el día de hoy y el próximo lunes para darnos sendas cátedras magistrales sobre distintos temas. En particular el día de hoy queremos hablar sobre el sentido y sinsentido de la nación en una sociedad globalizada. Tengo el privilegio de que en la mesa se encuentre aquí la doctora Paulina Rivero Robert. Sin acuerdo tampoco se hubiera podido lograr que viniera el doctor Jesús Mosterín. No está el doctor Jorge Linares, pero también gracias a él se pudo lograr. Esto es un esfuerzo conjunto de la Facultad de Derecho, del Proyecto Universitario de Bioética y de la Facultad de Filosofía. Para aquellos que no conocen o no tienen idea de quién es el doctor Jesús Mosterín, que dudo que pasen eso, pero bueno, es un distinguido filósofo nacido en Bilbao. Se ha especializado en el área de la filosofía de la ciencia, en la lógica. Últimamente ha estado haciendo muchos trabajos sobre la cuestión de los animales. Aquí podemos ver los últimos dos trabajos que ha hecho sobre esta cuestión de los animales, y que para mi sorpresa, se lo comentaba el día que lo conocí, es una persona que para ser físico y matemático tiene un conocimiento del derecho exquisito. Pocas personas hablan de que es como habla. Entonces tenemos este privilegio, sean ustedes bienvenidos. No sé si quieres decir algunas palabras, Paulina. Alfonso, nada más agradecerte, bueno, se escucha, ¿verdad? Nada más agradecerte pues el lugar que me das acá, de estar acá contigo en la mesa, y agradecerte toda la cooperación que tuviste con nosotros y con Jorge Linares para poder traer aquí a un filósofo de la talla de Mosterín que... Bueno, nada más le decía que le quería agradecer la amabilidad de colocarme aquí en la mesa. Realmente yo no tengo mayor cosa que hacer hoy aquí en la mesa, pero aprovecho para agradecerle todo lo que colaboró con nosotros para poder traer aquí a un filósofo de la talla de Jesús Mosterín, y espero que la conferencia les resulte muy interesante. Gracias por todo. Doctor, mesa suya. Me dicen que la mesa es mía, se la pongo en venta. ¿Quién da más por la mesa? Bueno, yo he estado hablando aquí de cosas relacionadas con los animales, y la filosofía y los animales, y nuestro trato de los animales, y las implicaciones, en fin, políticas y éticas de nuestra relación con los animales, y también he tratado de elevar un poco el nivel de conocimiento entre las personas interesadas por estas cuestiones, de tal manera que no solamente tengan buenos sentimientos y compasión hacia los animales, sino que los conozcan mejor, de tal manera que ese amor que potencialmente sienten por los animales pues sea un amor ilustrado, no un amor ciego, sino un amor que se base en el conocimiento de la realidad. Yo aquí hoy no voy a hablar de nada de eso, no voy a hablar para nada de los animales, porque los organizadores, y en este caso en concreto Alfonso Ochoa, me dijeron que hablase del tema. Yo le propuse unos cuantos temas que podrían tener algún interés en la Facultad de Derecho, y para hoy pues él eligió este tema, del que yo les voy a hablar a ustedes. Este tema es un tema que yo quisiera tratar en plan no de discurso o de conferencia magistral, digamos, sino quisiera tratar en plan conversacional con ustedes, en el sentido que no es un tema que esté, por así decir, bien desarrollado ni bien establecido. Todo empieza con un cierto enfado o un cierto desencanto con la filosofía política.
O sea, mucha gente piensa que la filosofía política pues ha fracasado y que realmente los discursos políticos pues lo único que hacen es repetir como cotorras ideologías decimonónicas que tienen bien poco que ver con los problemas actuales. Y también hay una serie de tradiciones, así como en el trato de los animales, pues hay muchas cosas crueles y muchas cosas, en fin, absurdas y broncas, etcétera, que se practican por tradición. También en el campo de las ideas hay muchas ideas que son absurdas en realidad y se mantienen por tradición. Una de las cosas que nos podemos preguntar acerca de los temas sobre los que hablamos es de si existen o si no existen, es decir, si son realidades o son ficciones. Ya, por ejemplo, en el libro de la física, cuando empieza a hablar del tiempo, dice Aristóteles, lo primero que hay que preguntarse acerca del tiempo es si pertenece a la clase de las cosas que existen o a la clase de las cosas que no existen. Entonces, es un fenómeno social y psicológico y, en fin, político muy curioso, que en realidad muchísima gente se apasiona mucho más y se enfada mucho más y se pone más cachonda y no sé qué, y se excita mucho más por las cosas que no existen que por las cosas que existen. O sea, cuando ven ustedes las personas que están dispuestas a morir y a matar, pues muchas veces en el mundo, por lo que mueren y matan, es por las cosas que no existen. O sea, por ejemplo, los terroristas islámicos pues están dispuestos a morir y a matar por Alá o lo que sea que no existe. Las cruzadas, pues los cristianos y los otros, pues lo mismo. No existen los dioses, no existen los demonios, no existen los ángeles, no existe el proletariado, no existe la nación, no existe la dignidad, no existe el honor. Todas estas cosas no existen, son meras palabras, lo que llamaban los nominalistas de la Edad Media como flatus vocis, es decir, soplos de voz. Y nosotros tenemos un orden político mundial actualmente que está basado en estas cosas que no existen, como son las naciones. Tengan ustedes en cuenta que el orden político mundial es el orden en que se pueden organizar los seres humanos a escala global. Y es un orden el que ya se ha establecido en casi todos los ámbitos fuera de la política. O sea, de todos los ámbitos de la política, de la cultura, perdón, con muchísima diferencia, la política es el más atrasado, el más obsoleto, el más completamente anacrónico y el que menos responde a ningún tipo de necesidad actual. Y una de las consecuencias de esto pues es toda esta jerga de las patrias y las naciones y las cosas por el estilo, con todos los problemas de guerras y de fronteras y de migraciones y cosas por el estilo que provocan. Entonces, bueno, por decir una cosa muy pequeña y muy chusca, como ven ustedes, aquí han puesto a alguien estos dos libros míos aquí delante. En realidad deberían haber estado desde hace días en unas mesas aquí en la universidad, pero entonces estaban, según decían, retenidos en la aduana y esperando la terminología, esperando su liberación. O sea, estábamos esperando la liberación de los libros, que sencillamente eran libros que eran en un paquete y la liberación era abrir el paquete y decir que pase. Entonces, claro, hay muchísimas cosas en el mundo, como son, en fin, las aduanas, que desde luego habría que suprimirlas y se pueden suprimir perfectamente sin que nadie pierda nada. En Europa lo hemos hecho, en Europa ya no hay aduanas. O sea, cuando se suprimieron las aduanas en Europa, los aduaneros de toda Europa hicieron una larga huelga. El problema para ellos fue que nadie se enteró de la huelga, porque como la función que ejercían era completamente inútil y superflua, pues nadie se enteró de que claro, cuando los que hacen algún trabajo útil se ponen en huelga, todo el mundo se entera. Pero si los en fin, señores estos que ponen un sello en no sé qué papeles dejan de poner el sello, pues obviamente no pasa nada.
Lo que pasa es que todos estos que ponen el sello, y los embajadores, y los militares, y los no sé qué, hay todo un montón de gente que chupa del bote, digamos, y recibe unas subvenciones y unos salarios y tal, que tienen un interés establecido en que todo esto pues se mantenga. En Europa, desde que es una cosa muy imperfecta, pero a pesar de todo ha sido un gran éxito el desarrollo de la Unión Europea, porque aparte de otras ventajas nos ha proporcionado por primera vez en la historia de Europa de los últimos 1000 años un largo periodo de paz. Es decir, desde que existe la Unión Europea, en los países de la Unión Europea no ha habido absolutamente ningún tipo de guerra. Y bueno, quien dice eso, pues dice otras muchas cosas, otras iniciativas que se han podido ir tomando, incluso porque hablábamos antes y había hablado los días pasados de esto de los animales. En Europa se han ido tomando muchas iniciativas, incluso de cosas muy concretas, como que hay leyes que obligan a que todos los huevos que se vendan en tiendas o supermercados de Europa tengan un número impreso encima que indica el tipo de vida que lleva la gallina que ha puesto el huevo. Entonces, las gallinas que viven bien proporcionan huevos que merecen un 1. Las que viven un poco peor, un 2, y las que peor viven apretujadas en jaulas y tal, pues estas reciben un 5. Entonces, incluso, aunque está previsto ir prohibiendo los números más altos, de momento no está prohibido, pero muchísimos consumidores miran el número y lo tienen en cuenta sin necesidad de leyes, para evitar comprar huevos que vienen de animales que viven en condiciones infernales, donde por condición infernal entiendo una condición que es contraria al desarrollo de las pautas de conducta que están genéticamente preprogramadas en el animal en cuestión. Las gallinas, por ejemplo, tienen una necesidad absoluta de escarbar el suelo constantemente. Si se las pone en un suelo de alambre, pues entonces, aparte que se llagan las patas y tal, pues son completamente infelices. Bueno, hay algunas disquisiciones terminológicas que voy a hacer ya de entrada quizás. O sea, voy a hacer unas distinciones de conceptos. En primer lugar, bueno, como todos ustedes saben, no es que les enseñe nada nuevo, no es lo mismo, aunque a veces los políticos cuando hablan resulta un poco confuso, no es lo mismo la libertad que la democracia. En cierto modo son lo contrario. Es decir, la libertad consiste en que yo haga lo que yo quiero. Y la democracia consiste en que yo haga lo que los demás quieren. Entonces, bueno, se ha tratado de establecer un equilibrio, que es lo que se llama la democracia liberal, que trata de tener un poco de democracia y un poco de libertad, pero en realidad son dos cosas muy distintas. Desde ningún punto de vista, pues son lo mismo. También, por ejemplo, no es en absoluto lo mismo decir mundial que decir internacional. O sea, la teología esta de los nacionalismos y los patriotismos piensa, como piensan los católicos, que el mundo está lleno de ángeles y demonios, pues piensa que el mundo está lleno de naciones y que las naciones tienen su soberanía y tienen, en fin, su historia y tal. Y entonces incluso piensan que los estados deben gastar mucho dinero en tener ejércitos y cosas que protejan los intereses de la nación. Pero luego, cuando se hacen organismos para resolver los problemas del mundo, rara vez se hacen, a veces sí, organismos mundiales. Lo que se suelen hacer es organismos internacionales. Un organismo mundial es un organismo que se preocupa de ordenar la actividad y la convivencia de todos los seres humanos en el planeta Tierra. Mientras que un organismo internacional es una especie de, no sé cómo llamarlo, de sindicato, de gobiernos nacionales, que normalmente no conduce nunca a nada más que a un funcionamiento sumamente, sumamente absurdo. Piensen ustedes que en las Naciones Unidas, por ejemplo, pues hace unos años, cuando todavía vivía el dictador libio Muammar el-Gaddafi, pues las Naciones Unidas crearon un organismo
para estudiar los abusos de las libertades o de los derechos humanos y tal en todos los países. Y se formó esta comisión y se eligió como presidente de la comisión a Gaddafi. Si ustedes conocen la historia de Gaddafi, pues... ¿Y esto por qué? Si constantemente hay cosas de este tipo, esto es porque normalmente se forman enseguida alianzas y entonces si unos dan su voto a Gaddafi, supongamos para esto, Gaddafi a su vez da su voto para otra cosa y hay unos mercachifleos de influencias políticas en este sentido. Mientras que hay otros organismos que no. Los buenos organismos mundiales son organismos que no tienen nada que ver con las naciones y que en definitiva se ponen en manos de expertos. O sea, por ejemplo, en fin, si nosotros, la Cruz Roja Internacional, por ejemplo, pues no es un organismo que nombren los representantes de las diversas naciones. O por ejemplo, la Unión Astronómica Universal, o por ejemplo la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura, o por ejemplo el Tribunal Penal Internacional, que es muy importante y que casi todos los países miran con desconfianza, incluidos los americanos, que no quieren saber nada del Tribunal Penal Internacional, lo cual es comprensible también, porque siempre tienen miedo de estos organismos internacionales donde las cosas se deciden por el voto casi siempre corrupto de los políticos nacionales. Pero en el mundo hay muchísimas cosas ahora que no dependen para nada de las naciones, como por ejemplo la ciencia. La ciencia es una importantísima empresa mundial, que es totalmente mundial y totalmente globalizada, y donde las naciones y sus representantes no tienen la más mínima influencia. Es decir, los descubrimientos científicos los hacen los científicos, son criticados o aceptados por los otros colegas, son publicados por revistas como Nature y tal, son presentados en congresos sociales, no son cosas que para nada decidan los organismos internacionales. Y quien dice la ciencia, dice por ejemplo Internet. En Internet, en los países concretos siempre hay protestas y líos y tal, porque dicen lo que en Ucrania, los rusos, los parlantes, los ucranioparlantes, los otros, que si los unos, que si los otros, a ver si el gobierno ahora que hay nos va a obligar a esto, nos va a obligar al otro. Miren ustedes Internet. En Internet nadie obliga a nadie a nada. O sea, ¿qué lengua tiene Internet? Ninguna, la que ustedes quieran. O incluso si, por ejemplo, suponiendo que en Internet no haya páginas web en lengua otomí, pues cualquiera de ustedes que hable otomí las puede crear mañana mismo, desde su casa, sin pedir permiso a nadie. Y quien dice esto, pues dice cualquier otra cosa. Por ejemplo, una enciclopedia que publica, yo estaba en Moscú, una gran enciclopedia rusa, soviética, todo es una cosa, unos edificios enormes llenos de funcionarios de estos que están ahí bostezando y de interferencias de los políticos y tal. Pero Wikipedia, que es la enciclopedia más amplia del mundo y en cierto sentido, aunque no la más fiable siempre, pero sí la mejor, en el sentido de la más amplia y tal, Wikipedia todo el mundo la puede hacer y todo el mundo la puede corregir. O sea que si ustedes vienen de un pueblo que no está en Wikipedia, esta misma tarde cualquiera de ustedes puede escribir el artículo. Y si se equivoca y da un dato sobre ese pueblo que no es correcto, cualquier otro vecino del pueblo puede acudir y corregirlo. Es decir, no hay que pedir permiso absolutamente a nadie. Esto que ocurre con la ciencia y que ocurre con Internet, pues ocurre con muchísimas otras cosas. Ocurre con la moda, por ejemplo. Ocurre desde luego con la economía. O sea, los gobiernos, pues a veces, en fin, porque son muy ignorantes en definitiva de la economía y tal, piensan que si ellos se interfieren, que las cosas van a salir mejor. Eso es lo que dicen en voz alta. En voz baja lo que están tratando de hacer es conseguir favores para sus parientes y amiguetes y tal, pero obviamente las cosas salen siempre mucho mejor, más rápidamente y más eficientemente si los gobiernos no interfieren. Fíjense ustedes aquí en Latinoamérica, un país tan rico como Argentina,
qué desastre de situación económica tiene constantemente. Ya los unos, los otros, los peronistas, los militares, los no sé cuántos. Y entonces todos han estado haciendo ahí unas cosas rarísimas, ideas geniales de los políticos. Bueno, acuérdense del corralito aquel famoso, del no sé qué. Es decir, que la economía funciona de una manera óptima si se la deja funcionar, y entonces para eso pues lo que hace falta son mercados globales y libres. O sea, lo mismo que en Europa, pues nos hemos beneficiado todos muchos de la creación y el desarrollo de la Unión Europea, que empezó por el mercado común europeo, y que nos permite que yo antes tenía que ir a no sé qué países a comprar no sé qué cosas, y ahora pues desde Barcelona o desde donde esté puedo comprar todos los productos que haya en Europa al mismo precio que los compraría si fuera a su lugar de origen. Y aquí en Norteamérica pues ustedes, en fin, iniciaron un proceso de hacer ¿cómo se llama esto de la América? El pacto este de América, de comercio libre de América, ¿cómo se llama? El Tratado de Libre Comercio, lo cual es una cosa formidable también. Lo que pasa es que se quedó en mantillas, esto no se desarrolló, porque incluso todos estos problemas absurdos que hay ahora en la frontera entre México y Estados Unidos, que no dejan pasar a la gente y qué tal, y bueno, todos estos problemas no tienen sentido en un mercado libre. O sea, en un mercado libre hay libre circulación de las personas, de las mercancías, de las ideas, en fin, de todo de los servicios, de todo lo que ustedes quieran. Y el tipo de eficiencia que se alcanza mediante estos mecanismos es siempre incomparablemente mayor. China, por ejemplo, que había sido un país absolutamente paupérrimo. Yo he ido varias veces a China y, por ejemplo, voy la semana que viene otra vez. En China todo estaba o sea, había una pobreza espantosa. Los niños iban harapientos, se morían prácticamente por la calle, había unas hambrunas tremendas constantemente y tal, y todo esto se acabó. Ahora los niños van regordetes y con las mejillas son rosadas, todos van llenos de juguetes, de no sé qué, como además con el hijo único, pues al hijo único lo miman, por así decir, muchísimo. Y el gran despegue económico de China pues se produjo evidentemente cuando el mercado chino, que era completamente ineficiente, pues se flexibilizó. Entonces la economía, una empresa, fíjense ustedes, una empresa que tuviera buenas ideas y buenos productos y se limitase a venderlos en un solo país, pues sería una empresa cuyos directivos y cuyos dueños y cuyos todos estarían completamente locos. O sea, si uno tiene malas ideas y productos no competitivos que no funcionan, lo lógico es que uno se arruine y haga bancarrota, y declare bancarrota. Pero al revés, si uno tiene buenas ideas, y por ejemplo, si yo produzco en México una bicicleta, qué sé yo, que produce música, por decir cualquier tontería, al compás de mi pedaleo, y que además pues tiene unos frenos especiales que son especialmente eficientes, etcétera, y esta bicicleta tiene éxito en México, pues naturalmente no tiene absolutamente ningún sentido que me limite a vender esta bicicleta en México. Lo lógico es que la vendan todo el mundo, si me dejan, claro. En muchos sitios, pues desgraciadamente no te dejan. Esto se ha ido produciendo en todos los ámbitos de la cultura. Piensen ustedes, por ejemplo, en la gastronomía. Yo me acuerdo que hace muchísimos años, la primera vez que fui a China, una de las gracias del viaje a China era descubrir la cocina china. Ahora, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona hay unas 10 o 20 veces más restaurantes chinos que restaurantes catalanes. O sea, y quien dice chinos dice mexicanos, y dice indios, y dice franceses, italianos, tailandeses. Es decir, ya uno puede viajar por otras razones, pero no para descubrir nuevas gastronomías, porque uno puede descubrir todas las gastronomías habidas y por haber sin moverse de su sitio. En España, en la época de Franco, que había censura y tal, pues para comprar para ver según qué películas o comprar según qué libros había que hacer unos viajes muy complicados,
a no sé dónde. Y entonces yo recuerdo haber hecho viajes con una maleta y haberme descoyuntado casi el brazo de pesada que era la maleta por los libros que me había comprado en París o en Londres, o que sea, trayéndolos y tal. Ahora eso no tiene ningún sentido. Ahora cualquier libro del mundo que quiero, pues o está en la librería de al lado o lo pido en internet o en Amazon o en cualquier cosa de estas. Es decir, y quien dice esto dice cualquier otra cosa. Es decir, que el comercio, la economía, la moda, el cine, la canción, la bolsa, la industria, la medicina. Antes, si uno viajaba por la Tierra, pues cada país tenía su propia medicina. Bueno, es bien famoso que una medicina bien original y característica era la medicina china, esta tradicional, con la acupuntura, en fin, con todas estas cosas. Entonces, esta medicina pues se basaba en muchos supuestos que eran pura y simplemente falsos, como por ejemplo que nosotros tenemos meridianos en los que se puede uno pinchar y tal, pero también la medicina occidental. La medicina occidental desde los griegos se basaba en lo que llamaban la teoría de los humores. La bilis negra, y los humores no existen, como los meridianos no existen. Es decir, las medicinas se han basado normalmente en cosas que no existían. Y normalmente, en la mayor parte de los casos, la gente ha salido mejor parada no yendo al médico que yendo al médico. Bueno, lo que podemos preguntarnos es, aparte de criticar la situación esta basada en los estados nacionales, bueno, ¿qué alternativa habría? Bueno, hay más elementos míticos en todo este asunto. Por ejemplo, una doctrina de las Naciones Unidas y que todos los dictadores y todos los presidentes del mundo la tienen muy cercana a su corazón, es lo que llaman la idea de la soberanía. O sea, de que los estados nacionales son soberanos, que nadie puede meterse con ellos. Que nadie pueda meterse con ellos significa que nadie puede meterse con su presidente o con su dictador. Claro, esto es lo que significa, y que la soberanía pues es un concepto absolutamente religioso y absolutamente carente de ningún tipo de realidad. Todo empezó porque en la Edad Media, en Europa, los señores feudales, que eran los principales detentores del poder, estaban siempre peleándose unos con otros y haciéndose la guerra unos a otros. Entonces empezaron algunos a pensar que la mejor manera de garantizar la paz y que no hubiera esas peleas continuas sería a uno de esos aristócratas darle todo el poder y que fuera el único que, digamos, tomase las decisiones. Entonces a esto se le llamó darle la soberanía. El primero que hizo la teoría de la soberanía fue uno que se llamaba Jean Bodin, un francés. Este estaba en la época esta de las guerras de religión y estaba, como todo el mundo en aquella época, absolutamente horrorizado de las constantes peleas. En Francia, por ejemplo, en el siglo XVI, prácticamente no había un año sin enormes matanzas, y los católicos y los protestantes no hacían más que quemarse, y las calles de París estaban rojas de sangre cada 2 por 3. Entonces aquí era una situación con la que había que acabar, y entonces Jean Bodin pensó que la única solución era que todo el mundo renunciase a cualquier parcela de poder o de lo que fuera que tuviese, o de derechos, y que concentrase toda la capacidad de decisión en un soberano absoluto. Entonces, las características de la soberanía serían la absolutidad y la independencia. La absolutidad significaría que el soberano es absoluto, es decir, que no tiene nadie por encima de él. O sea, puede decretar cualquier cosa e incluso puede contradecirse, lo dicen explícitamente todos los teóricos de la soberanía. O sea que si el rey, por ejemplo, hoy ordena, por decir cualquier cosa, que todo el mundo se corte el pelo, si quiere, mañana puede dar la vuelta a la ley y puede prohibir que nadie se corte el pelo. O sea, y nadie, ni dentro ni fuera del país, si alguien dentro del país le quiere enmendar la plana, pues entonces se le puede cortar tranquilamente la cabeza, y si alguien fuera del país pues pone en duda sus decisiones, se le puede hacer la guerra. Esto es la soberanía. La primera justificación de la soberanía era religiosa.
se decía que el verdadero soberano, el auténtico soberano, era Dios. Dios es el soberano del universo. Lo que pasa es que Dios puede delegar su soberanía, y la delega en el rey absoluto, que es la época, antes no había reyes absolutos, había feudalismo, pero a partir del siglo XVI y XVII se establecen los reyes absolutos, que son reyes por derecho divino. O sea, el único soberano indiscutible, que es Dios, delega sus poderes en el rey absoluto, y por lo tanto el rey absoluto pues es soberano. También esta noción de la soberanía y de la independencia, bueno, luego fue más adelante en el siglo XVIII, por gente como Rousseau y otros, fue puesta en relación con una nueva teoría romántica que había surgido, que era la teoría del nacionalismo, la noción de nación, que habían creado personas como Herder y como otros, y la noción de nación era una idea simplemente romántica. O sea, nadie sabía lo que era una nación, porque naturalmente está muy claro lo que es un territorio, está muy claro lo que es la población, está muy claro lo que es la tasa de natalidad, el número de nacimientos vivos por 1000 mujeres y año. Está muy claro lo que es la tasa de fecundidad, que es el número de nacimientos vivos por 1000 mujeres en edad reproductiva, digamos entre 15 y 50 años. Y hay muchas otras nociones que están muy claras, pero no está nada claro qué signifique, nunca ha significado nada la noción de nación. Por ejemplo, ¿es México una nación? Todas estas cantidades de gentes y de tribus y de tal que hay por ahí, ¿qué significa que son la misma nación? ¿Cuál es el origen de la palabra nación? Empezó en las universidades de la Edad Media, y naturalmente nación viene del verbo nascere, que en latín significa nacer. La nación es donde uno nace. Y entonces en las universidades europeas el personal se dividía, los profesores en facultades y los estudiantes en naciones. Por ejemplo, en la Universidad de París, que era la más importante de Europa, había 4 naciones, que era la nación francesa, la nación germánica, la Picardía y la Normandía. Y los otros tenían que adherirse a una de estas naciones. En la Universidad de Praga, por ejemplo, pues las naciones eran distintas. En la Universidad de Salamanca, cada universidad tenía sus naciones, que eran los lugares en que habían nacido los estudiantes. Esto no tenía evidentemente nada que ver con pretensiones estatales ni con pretensiones de ningún otro tipo. Lo que pasa es que los románticos, como Herder y otros, empezaron a pensar que en definitiva, pues que lo más importante es el sentimiento, y que nosotros tenemos una especie de sentimentalismo hacia un cierto grupo y hacia un cierto territorio, y lo que tenemos es que identificarnos con él. Y luego pues ya de ahí se pasa a que, como es mucho más importante que nosotros, tenemos que sacrificarnos por la patria, incluso tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida por la patria, porque la patria es mucho más importante que nosotros, lo cual obviamente es totalmente falso. Desde un punto de vista filosófico es una idea ridícula. La patria no existe y nosotros sí. ¿Cómo va a ser una cosa inexistente más importante? Claro, el asunto este de un filósofo alemán, que es bastante conocido por otras razones también, fue Fichte, Johann Fichte. Y Fichte escribió el libro decisivo para el nacionalismo, que se llamaba Der geschlossene Handelsstaat, o sea, el Estado comercial cerrado. Y en ese libro, Fichte dice que todos los males pues vienen en definitiva de la apertura, del comercio, de los viajes, de todo esto. Y entonces para digamos, beneficiar a la patria y mantener la paz y tal, lo que había que hacer es prohibir los viajes, prohibir los estudios, un poco como el régimen de Pol Pot. Esta idea del Estado comercial cerrado, pues, que es la idea de Fichte, pues ha repetido, digamos, muchísimas otras veces. Bien, las guerras mundiales que ha habido tanto en Asia como en Europa, pues han solido provenir todas de esta idea un poco absurda del nacionalismo. O sea, por ejemplo, en Europa se han celebrado hace poco el aniversario
el 100 aniversario del surgimiento de la Primera Guerra Mundial. Entonces, la Primera Guerra Mundial, los franceses decían que toda la culpa de todo la tenían los alemanes, y los alemanes decían que la culpa de todo la tenían los franceses. Y entonces la gente estaba exasperada porque ¿por qué diablos no empiezan de una vez a hacerse la guerra? Y se decían unos a otros, ¿pero qué hacéis ahí? Poneros en marcha, liquidar a estos sucios franceses. Y el otro decía, ¿pero qué hacéis ahí? Poneros en marcha, matad a estos malditos alemanes. Y cuando finalmente se declaró la Primera Guerra Mundial, esto dio lugar a una explosión de entusiasmo popular. La gente cantaba por las calles, las muchachas iban con cestos de flores que echaban a los soldados que partían hacia el frente. O sea, había una especie de gran entusiasmo, que evidentemente condujo a la guerra más mortífera de todos los tiempos, incluso más que la Segunda Guerra Mundial, una guerra absolutamente horrorosa, la Primera Guerra Mundial, donde además la única táctica militar que había se ponían a los dos lados de unas trincheras las tropas, y entonces se enviaban miles y miles y miles de soldados que les ametrallaban por el otro lado, y los otros respondían con miles y miles de soldados que también los ametrallaban. Entonces, por otro lado, ahora, con como he dicho, aparte del Estado soberano y del nacionalismo, también pues hay una idea que colea desde hace tiempo, que es la idea del cosmopolitismo. O sea, ya entre los griegos había surgido la idea del cosmopolitismo y, por ejemplo, Kant, pues tiene en su famosa obra Zum ewigen Frieden, o sea, es decir, acerca de la paz eterna, pues tiene una exposición del ideal cosmopolita, que según Kant es el único que es compatible con la razón. Ha habido otros muchos pensadores, por ejemplo, no solamente filósofos, Bertrand Russell, sí, el gran filósofo que era un decidido partidario del cosmopolitismo, y, por ejemplo, Einstein, que aunque era un gran físico, constantemente estaba interviniendo cosas a favor del cosmopolitismo, porque pensaba que este sistema de estados nacionales soberanos solo podía conducir a la guerra, y tenía miedo de que este tipo de guerras condujesen al uso masivo de las bombas atómicas, que él había contribuido en cierto modo a recomendar. Bueno, el Estado ahora, actualmente, si nosotros pensamos que el fin que tiene la organización política es, en definitiva, la felicidad y el bienestar de la gente y la creatividad de la gente. Es decir, que no todos somos iguales, pero que en la medida en que tengamos alguna posibilidad creativa, en la medida en que sepamos, qué sé yo, pues cantar bien, pues que podamos cantar, que cualquier cosa que podamos hacer, pues la podamos llevar a cabo sin ningún tipo de interferencia. También, al mismo tiempo, como la gente cada vez establece más sitios y negocia más sitios y investiga más sitios y viaja más sitios, pues parece que el marco adecuado para que la gente, por así decir, se asocie en torno a unos ideales y a unos sentimientos y a unos recuerdos que tradicionalmente se identifican con la nación, no es un territorio, sino es una red en Internet. Es decir, que por ejemplo, si resulta que hay michoacanos, por decir algo, esparcidos por todo el mundo, que sienten nostalgia y que no sé qué, bueno, nada les impide unirse y entre ellos, pues, hacer lo que quieran hacer y protegerse lo que quieran hacer. Y lo mismo ocurre con la libertad de los individuos. O sea, actualmente los individuos, con esto los estados nacionales, están sumamente sometidos a los gobiernos bajo cuya autoridad viven. Como saben, las asociaciones en que los seres humanos nos asociamos se dividen en dos clases fundamentales, que son las asociaciones obligatorias y las asociaciones voluntarias. Las asociaciones obligatorias son típicamente las asociaciones políticas, en las que a uno le obligan a estar aunque no quiera.
Entonces, bueno, nadie les ha preguntado a ustedes que si quieren ser mexicanos o que si quieren obedecer a este gobierno o al Distrito Federal. Es obligatorio. Mientras que, por el contrario, si ustedes se apuntan a un gimnasio, por ejemplo, porque consideran que les conviene hacer gimnasia, pues entonces pueden apuntarse al gimnasio que quieran. Y además, si un gimnasio no les gusta, pues pueden cambiarse de gimnasio. En muchos países hay muchas críticas, por ejemplo, al sistema de pensiones, que mucha gente lo encuentra ineficiente, corrupto, no sé qué tal. Bueno, ¿por qué no dejar que la gente, un poco, a lo sumo se les puede obligar a que tengan todos un sistema de pensiones? Pero ¿por qué no dejarles que cada uno elija el sistema de pensiones que quiera? ¿Y por qué no dejarles que cada familia y cada padre elija para sus hijos la educación que quiera? ¿Y por qué si uno vive en Valladolid no puede elegir para sus hijos? Bueno, si es factible, pues el sistema de pensiones japonés y la educación, qué sé yo, que alemana. Es decir, que esto de que a todo el mundo, que hay un territorio determinado, que una de las tareas del gobierno nacional es unificar y homogeneizar al territorio y hacer que todos sean como espaguetis iguales cuando han pasado por el filtro, bueno, esto se entiende que les guste a los militares y que les guste pues a los gobernantes, pero no sé, desde un punto de vista, digamos, genérico, de quien no sea militar o poblacional, no se entiende muy bien qué ventaja puede tener. Entonces, bueno, como afortunadamente todas las personas que, bueno, en el mundo hay muchas cosas que van muy mal y cada vez peor, pero hay algunas que han ido mejorando. Es decir, que se han ido creando organismos como la Organización Mundial de Comercio, como el Banco Mundial, como el no sé qué y tal, que han tendido pues a resolver problemas a escala global, obviamente también a escala, por ejemplo, de protección de la naturaleza. Hay una organización que se llama el World Wildlife Fund, y que el Fondo para la Protección de la Naturaleza, que es muy importante y que en diversos sitios del mundo compra terrenos para establecer parques nacionales y y pone guardas para proteger a los elefantes de los cazadores furtivos que en fin, que les matan para cortarles los colmillos y cosas por el estilo. Y otras, bueno, ahora, por ejemplo, en el mundo cada año hay una nueva variedad de gripe. Y afortunadamente ahora la Organización Mundial de la Salud ha establecido un sistema mundial que toma muestras de gripe constantemente y entonces trata de avisar a los fabricantes de vacunas contra la gripe de cuál va a ser la estructura de la próxima oleada de gripe. Y bueno, esto es una cosa importante y es una cosa pues muy eficiente. Y naturalmente también, por ejemplo, en la mayor parte de los países avanzados, pues cada vez hay menos gente que se dedica a la agricultura y sin embargo, pues la agricultura pues cada vez produce mejores productos y la gente, pues bueno, hay cosas que van mejorando mucho porque afortunadamente la investigación circula. Si la marca Volkswagen, por ejemplo, hace un invento acerca de, no sé, de los frenos de sus automóviles, pues este invento rápidamente se transmite a otros fabricantes de automóviles. Esto es una cuestión delicada porque naturalmente hay el sistema de patentes que prohíbe que los descubrimientos se transmitan rápidamente. Y hay que tener cuidado, porque a veces, por ejemplo, como ya decía, algunos han tratado incluso de patentar descubrimientos científicos o patentar el descubrimiento de genes, mientras que esto ya prácticamente en todas partes se ha decidido que esto no se puede admitir, o sea que los genes, por cualquier producto natural, pues no se puede patentar. Pero las demás cosas hay que tener cuidado, porque si las patentes son muy cortas, entonces la gente no inventa y no investiga, y entonces el mundo pues se vuelve más atrasado y más pobre. Por otro lado, si las patentes son muy largas, entonces solamente el inventor pues se beneficia de ellas y los demás no se comen un rosco. Entonces siempre se llega a sistemas de equilibrio. El sistema de equilibrio al que se ha llegado en casi todas partes es que se reconoce al inventor el derecho a obtener los beneficios de su patente durante un periodo determinado, que suele ser, según los países, de 15 o 20 años, y a partir de ese momento, pues la patente esta
es libre y se da a conocer en todos los medios. Y respecto a la investigación científica, pues naturalmente es libre en todas partes. Entonces, hay muchísimas cosas que son muy caras y que no sirven para nada. Por ejemplo, empezando por los ejércitos. Los ejércitos no sirven absolutamente para nada, no cumplen absolutamente ninguna función. Lo que sí es necesaria, naturalmente, es la policía, porque todavía está lejano el día en que una mezcla de, digamos, de eugenesia científica y de educación muy avanzada, pues produzca unos seres humanos de los que esté ausente todo rasgo de agresión y violencia y robo y tal, pero no estamos todavía ahí. Es decir, que en todas partes del mundo pues hay tendencias agresivas. Aquí mismo, de esto que hablábamos de los animales en México, piensen ustedes que México, que es, en fin, un país maravilloso y muy bonito desde muchos puntos de vista, pero es un país también que tiene una reputación muy mala desde el punto de vista de ser un país bronco, un país violento, un país donde los narcos andan matando gente y mujeres y no sé qué todos los días, un país donde hay corridas de toros, donde hay peleas de gallos, donde hay todas estas cosas, donde incluso las iniciativas, digamos, para acabar con esto, pues al final se bloquean y se esconden por no se sabe qué instrucciones de la superioridad. Entonces, bueno, todas estas cosas se resolverían mucho más fácilmente si hubiera algún tipo de sistema mundial que se ocupase de ellas. Es decir, si las corridas de toros, por ejemplo, no solo las corridas de toros, pero en fin, ya que hablamos de esto, si son una barbaridad y una crueldad y una cosa absolutamente inútil y absurda y que no sirve para nada, ¿por qué, en vez de, digamos, pelearse por prohibirlas en México o en no sé dónde, por qué no prohibirlas en todo el mundo, pura y simple y directamente? O lo mismo, cuando en las ballenas, que son los animales más grandes que nunca ha habido en el océano, como saben ustedes, hace unos 30 años, fueron casi exterminadas completamente, fueron cazadas hasta el borde mismo del exterminio. Y entonces personas preocupadas, influyentes y tal, lograron crear la Comisión Ballenera Internacional, International Whaling Commission, que tomó medidas, por ejemplo, para crear una reserva natural para ballenas en torno a la Antártida, tomó medidas para impedir que se cazasen las ballenas que estaban más en peligro, y entonces, incluso todavía ahora, hace solo unos 2 o 3 meses, los japoneses seguían cazando ballenas diciendo que era para fines científicos. Y así sí, las cazamos, pero no para comer, sino para investigar, lo cual era absurdo y nadie se lo creía. Y finalmente el asunto llegó al Tribunal Internacional de La Haya, que hace unas semanas ha fallado en contra del gobierno japonés y ha dicho que no, que el gobierno japonés, como todos, está sometido en este tema concreto a la autoridad de la Comisión Ballenera Internacional. O sea, no se reconoce la soberanía del gobierno, sino se reconoce la autoridad superior de este organismo mundial y que por lo tanto tienen que dejar de practicar la pesca de ballenas por motivos científicos, que aparte de ser un escarnio y una cosa completamente absurda, pues porque además de tanto cazar ballenas con motivos científicos no han descubierto nunca la más mínima cosa. Bueno, todos los problemas, si se refieren a la naturaleza, si se refieren a la economía, todas estas, por ejemplo, fluctuaciones entre las monedas, pues también, evidentemente, las economías mundiales de todos los países saldrían muy beneficiadas si hubiera, en definitiva, una moneda única. Y si esta moneda única no dependiese en absoluto de ningún gobierno, o sea, fuera totalmente independiente de los gobiernos, y como ocurre y hubiese una banca central mundial hecha de expertos y de los mejores economistas que se ocupasen, pues en fin, de mantener la estabilidad de la moneda y las cosas que se quieren alcanzar de esta moneda. Y entonces, lo mismo también, como decíamos, de las guerras, prácticamente es muy difícil
que haya guerras, por así decir, entre páginas distintas de, no sé, de la Wikipedia, o que haya guerras entre distintas páginas web. Las guerras normalmente se hacen siempre entre estados nacionales. Y antes, hace mucho, los estados nacionales como mínimo no peleaban con la población, sino que peleaban con unos profesionales, con unos ejércitos de mercenarios que luchaban a campo abierto unos con otros. De tal modo que se mataban entre ellos, pero no mataban a la gente. Pero si ustedes ven, por ejemplo, las dos últimas guerras mundiales, estas guerras han sido básicamente contra la población. O sea, por eso cada una de estas guerras ha producido más de 40 millones de muertos, que los soldados eran una ínfima parte. O sea que o digamos, temas problemáticos como las migraciones, en todas partes hay muchas discusiones. En España están muy asustados con la migración de los que vienen de Marruecos y de África, en definitiva. Lo cual es comprensible por dos razones. Una razón es porque en Europa la población está estabilizada, mientras que África, pues África negra es un volcán demográfico en erupción. O sea, está creciendo la población. Y países relativamente, bueno, no muy importantes como Nigeria, ya dentro de unos 10 años van a tener más habitantes que toda Europa. O sea, los países del África subsahariana, que son los más pobres del mundo, son los más pobres del mundo, entre otras razones, porque se reproducen tanto. Entonces, como se reproducen tanto y no tienen ninguna posibilidad de ganarse la vida, lo que hacen es tratar de ir hacia el norte. Y entonces en el norte, pues los españoles y los italianos y los otros y tal, pues no hacen más que tratar de impedírselo. Pero de todos modos, esta situación pues es una situación que a largo plazo es absurda, porque lo único que tiene sentido a largo plazo es que no haya fronteras y que cada ser humano se establezca donde quiera, sin pedir permiso a nadie, sin pedir visado, sin tener pasaporte, que cada persona se establezca donde quiera y haga lo que quiera, y tenga acceso a todos los puestos de trabajo que hay en el país donde está, incluido el de presidente de la República. O sea, yo la primera vez que vine aquí a México, no me acuerdo que tenía una discusión con alguien, y me dijo algo así como, yo creía que era un chiste, pero resulta que no. Me dijo, de todos modos, no te entusiasmes demasiado, porque como tú no eres mexicano, no puedes ser presidente de la República. Y bueno, pero ¿por qué no? Incluso en la misma Francia ahora, el presidente de gobierno de Francia, que es Manuel Valls, el jefe de gobierno francés, Manuel Valls, sabrán algunos de ustedes, pues es nacido en Barcelona, de padres españoles. Y la nueva alcaldesa de París, desde hace unos meses, es Anne Hidalgo, que es una española nacida en Cádiz. O sea que es el equivalente para París, no sé cómo se llama aquí en el Distrito Federal, el que más manda, el regente, ¿qué? Jefe de gobierno. Pues la jefe de gobierno de París es Ana Hidalgo, que es una española de Cádiz, y el jefe de gobierno de toda Francia es Manuel Valls, pues que en definitiva es uno de Barcelona. Y pues en la Unión Europea todas estas cosas ahora pues están reduciendo afortunadamente su importancia, pero ¿por qué no? O sea, es cuando nosotros ponemos límite a lo que los demás puedan hacer, lo único que estamos haciendo es echarnos arena en nuestros propios ojos. Porque, por ejemplo, si nosotros necesitamos un buen ministro, no sé de qué, de salud, por decir algo, ya sería una casualidad extraña que la persona más adecuada para ser un buen ministro de salud en México fuese un mexicano. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser un japonés? ¿Por qué no puede ser un sudafricano? O sea, ¿por qué no puede ser un italiano? ¿O por qué no puede ser un guatemalteco? Es decir, la idea esta de que no hay que buscar a las personas más adecuadas para realizar las tareas, sino hay que constituirse en una especie de mafia nacionalista que cierre filas y se protejan unos a otros, pues es una idea que al final es contraproducente.
Una de las razones principales por las cuales las universidades norteamericanas aparecen, las famosas por lo menos, aparecen tan altas en todos los rankings mundiales de universidades, es que las universidades norteamericanas siempre han tenido una política de contratar extranjeros y no tienen absolutamente ninguna limitación, digamos, en ese sentido. No todas, claro. O sea, en Estados Unidos tengan ustedes en cuenta que están las mejores universidades del mundo y las peores universidades del mundo. Las dos están en Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, es legal y existe, y mucho. Cualquiera de ustedes puede fundar una universidad en la cual expida títulos de lo que quiera, abogado, en fin, como esta es una facultad de Derecho, el título aquí que es de abogado o de licenciado en Derecho. Bueno, ustedes, por ejemplo, pueden ir a Houston o pueden ir a donde quieran, a Chicago, y pueden establecer una facultad de Derecho. Y pueden poner anuncios en los periódicos diciendo que a partir de mañana o de cuando quieran, la facultad tal expedirá el título de licenciado en Derecho a cualquier persona que satisfaga la módica cantidad de $320, supongamos. Y entonces se forma una pequeña cola y entonces allí la gente va pagando sus dólares y les van dando su título. En Estados Unidos esto es legal y se practica y hay anuncios. Si ustedes ven según qué revistas están llenas de anuncios. Incluso yo recibo anuncios por email de estas cosas. Pero bueno, está bien, porque luego estos títulos no sirven para nada. O sea, si uno adquiere uno de estos títulos, supongamos en medicina, pues ninguna clínica y ningún hospital y ninguna praxis lo va a contratar, porque todos cuando piden, siempre piden, pedimos cirujano de no sé qué, egresado de uno de estos sitios, y ponen una lista de 5 o de 6. Bueno, entonces, yo quería decir solo que una de las razones por las cuales las buenas universidades americanas pues son tan buenas y tan exitosas es que son muy poco nacionalistas con frecuencia y tienen una gran cantidad de profesorado de todo el mundo. Incluso a veces lo van a buscar. Por ejemplo, en el famoso Instituto Avanzado de Estudios Avanzados de Princeton, en su momento más brillante, que era realmente el corazón intelectual del mundo, pues allí estaban Einstein, y estaba Gödel, y estaba von Neumann, y estaban todas las lumbreras intelectuales del mundo, pero no estaban por casualidad, sino que el propio Instituto de Estudios Avanzados había mandado una especie de casi representantes comerciales por todo el mundo y por toda Europa, buscando los mejores intelectuales y los mejores científicos para ofrecerles que se fueran allí al Instituto de Estudios Avanzados. Entonces, un mundo en el cual cualquiera es candidato a cualquier cosa es un mundo que optimiza que los que de verdad alcancen las tareas y las posiciones, etcétera, pues sean los óptimos para eso. Y en todo el mundo está lleno de, si ustedes viajan por el mundo y hablan con gente, se encontrarán que hay una cantidad increíble de problemas burocráticos. Hay millones de personas empantanadas en todo el mundo. En Estados Unidos buscando la green card del no sé qué, en el otro sitio buscando no sé cuántos. Yo la primera vez que vine a México, hace ya muchos años, en un instituto de la UNAM, me dijeron, y yo acepté en mala hora, me dijeron, bueno, ¿sabes qué? Te vamos a pagar como profesor nuestro, en fin, como estás aquí un mes, te vamos a dar un mes de salario. Me dijeron lo que era. Dije, no, déjalo, porque además era bastante poco y tal, no me interesa nada, olvídate. Y dije, no, es que no es porque tú lo quieras, sino que es una cosa de punto honor, que queremos que pagarte y tal. Dije, bueno, ya me parecía un poco raro. Pero me dijeron, solo hay un problema, de que como tú tienes visado de turista, necesitamos cambiártelo por un visado no sé de qué, no sé cómo se llama esto, de trabajador o de residente. Bueno, de residente no, pero yo no pretendía residir aquí, sino simplemente lo que recibía cobrar ahí 4 chavos, o sea que no era nada. Bueno, el caso es que esto se enmarañó. Yo estuve dando aquí un mes de unos cursillos en la UNAM. Luego me fui por mi cuenta por Chiapas y por el sur de México, por Oaxaca, por no sé dónde, me fui por el norte, por no sé qué, por allá. Estuve aprendiendo un cursillo súper intensivo de la naturaleza y los pueblos de México.
Y después, que había pasado no sé cuánto tiempo, regresé al Distrito Federal y fui a la UNAM. Y dije, bueno, yo tengo mi vuelo pasado mañana, supongo que este asunto del pasaporte y del visado se habrá solucionado. Pero, uy, pues ahorita mismo, pero fíjate que, pues que hay un problema. Y que yo me dije, ¿pero qué problema? Y me dice, no, el problema es que el licenciado no sé qué ya se lo ha pasado a la firma no sé quién, pero fíjate que ahorita mismo lo van a... Bueno, total, que llegó el día que me tenía que ir y no estaba esa cosa. Entonces, el que era el director de recién nombrado, o que lo iban a nombrar director del Instituto de Estudios Filosóficos, era Hugo Margain, que era un hombre joven, pero muy influyente, hijo del embajador de México en Washington. Mira. Entonces se tomó el asunto a pecho y me dijo, si hoy te tienes que ir, hoy te vas, el visado te lo consigo. Fuimos los dos, me llevaron en coche, a un edificio gigantesco que era la Secretaría de Gobernación. Entonces, yo había leído poco antes una novela de Franz Kafka que se llamaba El Proceso. Y luego había visto la película. ¿Qué era eso? Bueno, Kafka. Bueno, en la película aquella del Proceso, con Anthony Perkins, y esto, pues había una sala gigantesca con miles y miles y miles de mecanógrafas y de no sé qué y tal. Y yo pensaba que aquello era una película, que no tenía nada que ver con la realidad, que era una ficción. Pero de pronto casi me caigo al suelo cuando entro en la sala esta de la Secretaría de Gobernación. Miles y miles de gentes allí escribiendo, no sé, y pasándose papeles unos a otros. Total, que estuvimos todo el día, hasta 3 horas antes de irme, tratando de conseguir esto. Con la ayuda de Hugo Margain salió el secretario de Gobernación personalmente, con el secretario de Gobernación allí. Bueno, y total que no lo consiguieron. Y entonces ya, cuando ya solo faltaban 2 horas, el secretario de Gobernación, no me acuerdo cómo se llamaba, me pasó el brazo así por el hombro y me dice, mira, esto ya es un asunto, no te preocupes, que esto te lo soluciono yo ahora mismo. Y entonces cogió no sé qué imagen de allí y dijo, mensaje directo a la jefatura de la policía del aeropuerto de no sé qué. Dijo, orden presidencial, se presentará el señor Jesús Mosterín tal sin visado de ningún tipo. Permítasele salir y condúzcasele de una manera discreta hasta el avión y no se discuta esto, no sé qué, orden del secretario general, no sé qué, una vez. Y yo efectivamente llegué allí, poco acojonado y tal. Y entonces, efectivamente, cuando le llegó el papel, las policías ya me llamaron por megafonía y me agarraron ayuda, me llevaron así como agachado por no sé dónde, y al avión, y nada, entré allí en el avión y salí de México. Bueno, toda esta historia recambolesca, lo único que me refiero es que así que cuando hay gente que hace comida, y hay gente que hace libros, y hay gente que cura a los enfermos, y hay gente que, pues que no sé qué, que produce vino o que fabrica micrófonos, todas estas burocracias nacionales no producen absolutamente nada. Es decir, el mundo sería muchísimo más rico si no existiesen. Es decir, si mañana todas estas secretarías y todas estas aduanas y todos estos policías de los aeropuertos se suprimen, pues no pasa absolutamente nada. Lo que se necesitan son policías eficientes, locales y bien armados. Y que a cualquiera que haga un crimen o que mate a alguien o que trate de robar o lo que sea, pues que le detengan o le peguen un tiro. Pero eso es lo único que se necesita. A miles de millones de ciudadanos que no han hecho absolutamente nada, tenerlos entretenidos en todos los aeropuertos del mundo. Ahora, cada vez que uno coge un avión, parece que todos somos Bin Laden, porque te hacen pasar por unas curvas tremendas, te cachean 20.000 veces, y eso no sirve absolutamente para nada. Lo único eficaz es lo que hicieron con Bin Laden, enviar el dron y cargárselo. Eso sí, pero todas estas digamos, colas que se producen en el mundo en busca de sellos, pues no sirven para nada. Y es muy curioso que en el mundo en general, pues cuanto más
cuanto más burocracia de esta hay, pues peor van las cosas y más déficits y tal tienen los estados, porque normalmente los déficits se van a este tipo de cuestiones. Bueno, cuando decimos aquí que la filosofía política y la teoría política, pues que ha producido filosofías y pensamientos enormemente interesantes y enormemente fructíferos, pero a pesar de todo ha sido productiva hasta el siglo XIX. Luego prácticamente ha dejado de producir nada. Todos estos pensamientos políticos que hay ahora de que si la democracia liberal, en fin, el socialismo, el nacionalismo, todos son del siglo XIX. Y entonces todos se basan en que de una manera o de otra, pues todos los ciudadanos pertenecen al Estado, son súbditos del Estado y el Estado pues un poco dispone de ellos, se supone que muchas veces con buena intención, otra vez pues no tanto. Bueno, yo les hablo aquí a ustedes simplemente desde el punto de vista de considerar que algunos de ustedes pues son juristas o son filósofos y de animarles a que no se limiten a aprender de memoria textos y libros y cosas por el estilo, sino que traten de hacer contribuciones positivas. Que hay campos en que esto es muy difícil y que hay que saber 200.000 matemáticas y no sé qué y tal, pero por ejemplo campos como este no. O sea, campos como este, pues lo que se necesita es un poco de imaginación. Y la imaginación pues falta muchísimo. Y por imaginación no me refiero a estas cosas de que van unos mozalbetes con banderas de no sé qué que dicen la imaginación al poder. No, me refiero a que cuando las cosas obviamente son excesivamente ineficientes y excesivamente caras y excesivamente, digamos, conducen a situaciones de tremenda ineficacia, pues pura y simplemente lo que hay que hacer es no solo lamentarse, sino lo que hay que hacer es diseñar nuevas instituciones que sean verdaderamente mundiales. O sea, por ejemplo, si hablamos de migración, obviamente la única solución para la inmigración a largo plazo es que cualquier ser humano del mundo se establezca en cualquier sitio del mundo sin ningún tipo de permiso y sin ningún tipo de papel, ni de registro, ni de nada. O sea, si uno, por ejemplo, yo estoy en la Ciudad de México, si voy a Coyoacán, no tengo que pedir permiso a nadie. Pues ¿por qué voy a pedir permiso si voy a no sé dónde, si voy a Guatemala o si voy a Houston? Todos los animales migran, todos los animales, como decíamos, tenemos patas y no raíces. Los que tienen raíces son los nacionalistas, por los que no somos nacionalistas no tenemos raíces, tenemos patas. Y con las patas podemos andar, podemos movernos de un sitio a otro y podemos tratar de optimizar las chances que tenemos en nuestra vida. O sea, un estudiante, ¿por qué no va a tratar de estudiar en el sitio donde más le convenga? Y un obrero, ¿por qué no va a tratar de trabajar donde más vaya a aprender o más vaya a ganar o lo que él quiera? Y lo mismo ocurre con todas las demás cosas. Es decir, que el mundo óptimo que habría que ir diseñando entre todos, pues evidentemente tiene que conservar muchas cosas buenas que hay en el mundo incluida, en fin, pues la tecnología médica o incluida la ciencia o incluida también pues los diversos sistemas estos de comunicación, de la fotografía, internet, la radio, la televisión, etcétera. Pero también hay muchas cosas que evidentemente pues habría que suprimir. Y entonces no habría que pensar siempre que lo que nos conviene a los habitantes de un país es mantener fuera a los habitantes de los otros países, porque eso es completamente absurdo. Lo que se opone a esto a veces es una idea izquierdista, digamos, o socialista, como se la quiere llamar, la idea de que hay que establecer para todo el mundo una seguridad social que ayude y subvencione a los pobres. Entonces, lo peor que se puede hacer para los pobres de verdad, que normalmente son de otros países, porque entonces, como la gente muy razonablemente no quiere pagar grandes impuestos de su bolsillo para dárselos a no sé qué pobres negritos que vienen de África, pues entonces lo que dicen
es que hay que cerrar las fronteras a los que vienen de África, que los que vienen de África son los parásitos, que vienen solo a chuparnos la sangre, que lo que quieren es que nosotros trabajemos para ellos, pues ¿por qué no trabajan ellos y tal? Y este tipo de cosas. Entonces yo pienso que se puede y se debe discutir si un extranjero que va a un sitio tiene que recibir ningún tipo de subvención. Pero lo que me parece que no se puede ni se debe discutir es que cualquier extranjero que va a cualquier lugar del mundo pueda trabajar y ganarse la vida él mismo, con su propio esfuerzo, sin que nadie le subvencione. Y entonces no hay ningún argumento racional para que nadie de ningún país se oponga a esto, porque es algo que hace a estos países pues mucho más ricos, aparte que es mucho más divertido. O sea, las ciudades más divertidas del mundo siempre son ciudades muy multiculturales y multirraciales y tal, y bueno, ahora mismo pues en las... pues en Barcelona mismo o en Madrid o lo que sea, pues se ve todo tipo de gentes, incluso en el metro y tal, lo que es mucho más divertido que antes, son unos catalanotes más o menos aburridos y tal. Y en el Londres, por ejemplo, pues también, pues o en San Francisco, lo que sea, son sitios que se ve una gran variedad de tipos humanos. Bueno, y aquí por la mera constitución ya del país, pues en México evidentemente también se ven muchos tipos de personas, y entonces estas personas, pues cuando los filósofos clásicos de la política pensaban que el mayor enigma de la filosofía política es que cómo es posible que alguien renuncie voluntariamente a su libertad. Porque decían cosas de estas, nacemos libres, pero enseguida los gobiernos y los reyes y tal nos hacen esclavos. ¿Cómo es que lo aceptamos? ¿Cómo esto es posible? Y entonces inventaron una hipótesis, en fin, que no se tomaban demasiado en serio desde un punto de vista histórico, que era, como saben ustedes, la hipótesis de que en un momento dado los seres humanos, esas tendencias agresivas y crueles que tenemos los seres humanos, habrían conducido a una guerra generalizada de unos con otros. Y entonces la vida habría sido absolutamente horrible, porque todo el mundo estaría absolutamente temblando de miedo de que les rompiesen la crisma en cualquier momento. Y entonces decían los Hobbes y compañía y tal, decían que, bueno, pues que la gente se reunió en una especie de asamblea y dijeron, bueno, vamos a renunciar a nuestra libertad y vamos a poner nuestro poder de decisión en manos de un rey, para que el rey por lo menos nos libre de que nos rompan la cabeza, nos libre de la violencia y nos libre de la muerte. Y esta es la única teoría que se les ocurrió. No sé si tenían razón o no, pero en cualquier caso ahora podemos aspirar a un orden político que no se base necesariamente en el miedo y en la rotura de la cabeza, sino que se base precisamente en la eficiencia. ¿Cómo podemos organizarnos para que ganemos lo más posible? ¿Cómo podemos organizarnos para que inventemos lo más posible? ¿Cómo podemos organizarnos para ser lo más libres posibles? ¿Cómo podemos organizarlos para, en cualquier orden de la vida que nos interese, pues dar de sí todo lo que nosotros podemos dar de sí? ¿Cómo podemos romper todos los límites y barreras que nos ponen obstáculos? Bueno, esto, pues yo creo que es la tarea fundamental, que es una tarea de diseño de la filosofía política, y esta tarea pues requiere varias cosas. Una cosa requiere reflexiones filosóficas, otra cosa requiere leyes, requiere una estructura jurídica, y otra cosa, pues que es todavía mucho más complicada que estas dos, requiere implementación en la práctica contra los intereses creados de todas estas. Pero claro, esto en Europa, por ejemplo, esto que decía de las migraciones, en el Mediterráneo ahora se ha convertido en un cementerio, porque los africanos estos que llegan, pues muchos se hunden en las pateras estas en las que tratan de llevarlos a Europa. Pero por otro lado también nadie, ni en Europa ni en ningún sitio, pues les dice a estos africanos, porque son estados independientes soberanos, que tienen que reproducirse menos. O sea, la ayuda que les dan muchísimos miles de millones de dólares constantemente en ayuda, y esta ayuda básicamente para lo que sirve es para engrosar las cuentas corrientes de los dictadores y militares que gobiernan estos países. Y entonces, si uno va a París, por ejemplo, a los hoteles más lujosos de París, pues se encuentra que una proporción exagerada,
Y por otro lado, lo que sí se gastan, no solamente sus propias personas, sino lo que se gastan en bienes y servicios, casi todo es para el ejército. O sea, la mayor parte de los gastos que tienen en África subsahariana son comprar tanques, comprar aviones, comprar no sé qué, y en cuanto se declaran, pues en fin, independientes o lo que sea, lo primero que hacen es ponerse a establecer una... Bueno, yo voy a acabar aquí, porque esto, como ven ustedes, es una cosa bastante deslavazada, no es un discurso, ni es una teoría, ni es una propuesta que yo les fuera a hacer a ustedes, pero sí que pienso que los que nos dedicamos al pensamiento y en las instituciones, en fin, como esta, que se dedican a estas cosas, pues deberíamos ser conscientes de que la mera inercia no nos va a conducir a solucionar muchas cosas. Así como los fabricantes de coches, pues de vez en cuando han construido coches nuevos y han inventado el motor diésel y el motor tal y el motor no sé qué y tal, pues que también hay que inventar pues nuevas instituciones políticas que básicamente se basen en dar mayor bienestar y mayor libertad a la gente. Porque, por ejemplo, si yo tengo una pensión ahora en España, es una pensión que tengo, pero a lo mejor me habría gustado más tener una pensión japonesa, porque me gustan más las pensiones japonesas, pero no puedo. Y yo no entiendo por qué. Porque si yo elijo que quiero tener una pensión determinada que hay en Japón, o que no hay en ningún sitio, que está en internet o donde sea, yo voy a pagar por esa pensión de mi bolsillo. Y por otro lado, si me parece que el sistema digamos, de pensiones que me obligan a tener, pues que es un desastre y tal, pues ¿por qué voy a pagar por ese sistema? O sea, la optimización de las tareas no se produce obligando a la gente a hacer lo que consideran que es subóptimo, sino la optimización se obtiene animando a la gente a no conformarse, a crear y diseñar cosas nuevas y a probarlas, porque muchas cosas que parece que son muy buenas, cuando uno las prueba, pues resulta que al final no funcionan. Bueno, yo espero que si vuelvo alguna otra vez por aquí y a ustedes les siga interesando el tema, que les pueda exponer una cosa más estructurada y que ustedes también me puedan responder con sugerencias que se les ocurran, porque esta es una tarea que está por hacer. O sea, hay cosas, yo por ejemplo soy también profesor de lógica matemática, supongamos, la lógica matemática ha alcanzado una perfección absoluta, suprema, maravillosa, y entonces prácticamente lo único que puede decir uno es amén. Entonces, como dicen algunos también, se ha muerto de éxito. Es decir, casi todos los problemas abiertos ya se han solucionado y los pocos que no se han solucionado se ha demostrado que son insolubles. Con lo cual la investigación ha alcanzado pues un cierto nivel de madurez. Pero en estos temas de los que estamos hablando, no. En estos temas de los que estamos hablando, tengan ustedes en cuenta que ahora mismo que estamos hablando del asunto, hay un cierto, yo espero que muy pequeño, pero hay un cierto peligro de guerra entre China y Japón. ¿Y por qué hay un cierto peligro de guerra? Que Dios nos libre. ¿Por qué hay un cierto peligro de guerra entre China y Japón? Porque entre China y Japón hay un mar donde hay dos trocitos de roca que son de tamaño menor que este auditorio y donde no hay nada, ni vive nadie. Pero de todos modos, tanto China como Japón ya han anunciado en los últimos años que incrementan sus presupuestos de defensa en no sé cuántos miles de millones de billones para vigilar al enemigo y estar pero bueno, no pasará nada. Pero si hay algún error, que a veces hay errores, ya saben ustedes esto de que todo lo que puede salir mal saldrá, pues una guerra entre China y Japón, que actualmente bueno, son dos de las potencias más grandes y dinámicas del mundo, pues realmente sería verdaderamente horrorosa y verdaderamente trágica. Y lo mismo se dice, bueno, en Latinoamérica, por ejemplo, pues todas las guerras. O sea, en Latinoamérica, cuando Perú dice que un trozo de frontera con Ecuador le pertenece a Perú, y Ecuador que le pertenece a Ecuador, y entonces están dispuestos a ir a la guerra. En un momento dado, el presidente, que entonces era Fujimori, firmó un tratado de paz provisional con los ecuatorianos,
diciendo que en los próximos 2 años no iban a hacerse la guerra por el tema de esta frontera. Y en Iquitos, que es la capital de la Amazonía peruana, estallaron grandes manifestaciones de protesta porque decían que lo que hay que hacer es la guerra, claro, hay que hacer la guerra a Ecuador. En Bolivia también tiene una historia de estas absurda de fronteras con Chile, con el norte de Chile, y entonces en todas las escuelas de Bolivia, si van ustedes allí y lo verán si las visitan, entonces cuando se acaba, no sé, a las 2 o cuando se acaba la enseñanza, entonces en el medio del patio se iza la bandera de Bolivia y se canta no sé qué, y entonces el maestro grita: ¡muera Chile! Y todos los alumnos responden: ¡muera! Todos los días. O sea que esto es naturalmente una preparación psicológica para la guerra. Bueno, ahora ya no hay ningún peligro en esto, pero entre Chile y Argentina han estado constantemente con cosas de estas. Por ejemplo, respecto a los atlas, o sea, ustedes saben, un atlas es un libro de mapas. Respecto a los atlas que se hacían en España o en cualquier otro país, no se podían exportar a Chile si llevaban las fronteras según Argentina. Y no se podían llevar a Argentina si llevaban las fronteras según Chile. Bueno, parece que la solución es poner de verdad, porque lo que dice el tratado que tienen es que la frontera pasa por los picos más altos de los Andes. Pero entonces hay que determinar la altura de estos picos. Y entonces hay un instituto militar argentino que determina cuál es la altura y un instituto militar chileno que determina cuál es la altura. Y estas alturas son distintas. Y entonces todos los intentos de tratar de introducir un poco de verdad o de razonabilidad en los mapas, a lo que conduce es a que los prohíben en los 2 países. O sea, la única posibilidad de exportar mapas o de exportar atlas a Argentina y Chile es hacer 2 ediciones distintas, donde a los montes se les ponga unas alturas distintas y por lo tanto la frontera pase por 2 sitios distintos. Entonces, uno se pregunta, ¿para qué sirve todo esto? O sea, uno se pregunta, ¿quién pierde algo si se abren pura y simplemente todas las fronteras? En América misma, si todas las fronteras desde la Patagonia hasta Alaska se anulan, bueno, seguramente que si uno lo plantea, le va a decir: uy, esto es muy utópico, es muy difícil, hay muchas cosas, ¿no? Uy, hay muchos intereses, hay un grupo, ahorita mismo todavía no, vuelva usted mañana y tal. Pero la verdad es que no son problemas difíciles u objetivos como son el problema de encontrar el bosón de Higgs, o el problema de enviar un hombre a la Luna, o el problema de encontrar una cura para el SIDA. O sea, hay muchos problemas que son muy difíciles, pero estos problemas de los que estamos hablando, la verdad es que son bastante sencillos. Y si se abren las fronteras y se permiten las emigraciones, etcétera, los países como territorios y como, digamos, reservorios de culturas y tal, pues no van a desaparecer por eso, evidentemente. Y lo que sí se disminuirá mucho es la democracia. O sea, hay una visión ingenua de la democracia, como si la democracia fuese la Virgen del Pilar o la Virgen de Guadalupe, y que la democracia, pues, en fin, lo arregla todo y es como una santa y no sé qué. Pues no, la democracia es un régimen político bastante malo. Como decía Churchill, lo único bueno que se puede decir de ella es que las alternativas que se han ensayado hasta ahora son todavía peores. Pero la democracia griega, por ejemplo, pues era clásica, un desastre completo. A cualquiera, por cualquier acusación, lo condenaban a muerte y allí mismo, antes de que acabase la asamblea, pues lo decapitaban. O sea, y además era una democracia muy sui generis, naturalmente. Bueno, las mujeres no formaban parte, los extranjeros no formaban parte, los esclavos no formaban parte. O sea, si vas a ver al final, pues solamente había el 10% de la población. Lo que pasa es que si tú das a la gente la posibilidad de que la gente, por ejemplo, coma lo que quiera, se eduque donde quiera, alguien podría pensar, bueno, el problema de la comida es muy importante. ¿Por qué no creamos una Secretaría Nacional de Comida y ponemos ahí a 20.000 funcionarios que se dediquen a pasarse papeles entre ellos y al final decidan lo que tenemos que comer? Bueno, se puede hacer, pero es mucho más sencillo dejar que cada uno coma lo que quiera. Y entonces hay cosas que no, claro, hace falta algo así como, bueno,
hace falta que las carreteras pues se cuiden y los jardines, y hace falta que la delincuencia se mantenga a raya, cosa que no se hace. Ustedes saben que la definición clásica desde el siglo XIX de lo que es el Estado actualmente es la de Max Weber, que decía que el Estado es la agencia de seguridad que tiene el monopolio de la violencia legal en un territorio determinado. En este sentido, alguien podría decir que el Estado mexicano no existe, porque evidentemente no tiene el monopolio de la violencia, sino que en muchas zonas de México pues hay otros focos, por así decir, de violencia. Pero vamos, con todos estos problemas que tiene México, pues no es ni mucho menos de los sitios que más problemas tienen. O sea, yo creo que México pues está en el medio y está en una situación que ustedes pues tienen muchísimas, en fin, hasta cierto punto son afortunados de estar en un país tan bonito y que ha habido aquí mucha vivacidad cultural también en muchos sentidos, pero hay que llevar las cosas hasta el final. Y lo mismo que hay que prohibir pues los espectáculos crueles con animales, y hay que prohibir la ganadería cruel con animales, y hay que prohibir todo este maltrato a animales, pues también hay que prohibir pues que haya en fin, personas y niños y tal, lo que sea, en unas situaciones inadecuadas, y sobre todo hay que prohibir que grupos que no son el Estado tengan sus propias agencias de seguridad y de violencia que impidan que exista aquí una agencia de seguridad que tenga el monopolio de la violencia legal. Y en el norte, por ejemplo, que yo he estado y tal, pues me he encontrado con que gran parte de la delincuencia y de los narcos y tal están también muy relacionados con el mundo del maltrato de los animales. Y no solo de las peleas de gallos, que también muy relacionadas con las peleas de gallos y corridas de toros, incluso con las peleas de perros, que las practican también y tal. O sea que hay mucho que hacer en este sentido, pero más bien que implementar una receta o una teoría que ya está establecida y está escrita y está, digamos, aprobada, lo que hay que hacer es un esfuerzo grande de diseño, no tanto para elaborar una constitución para México, sino para elaborar una constitución para el mundo. Y esta constitución, de lo que tiene que tratar, me parece, no es de maximizar el bienestar de los mexicanos, ni de los españoles, ni de los rusos, sino el bienestar general de la humanidad, e incluso más allá de la humanidad, el bienestar general de todas las criaturas vivas. Bueno, esperemos que todos podamos aportar una piedrita a este programa. Gracias por su atención.